dar la palabra profética del siguiente presidente de Honduras y de la amenaza frente a las elecciones 2021. Repito, vamos a hablar esta noche de este tema, profecía del siguiente presidente de Honduras y la amenaza frente a las elecciones del 2021. Quiero pedirle que comparta usted la transmisión. Si usted recibió la conexión a través del WhatsApp, pues mande la conexión a sus contactos. Y si está en esta página de Facebook, entonces conéctela también con su página para que otras personas puedan también recibir y escuchar lo que vamos a compartir a continuación. Oramos. Padre, sigue cumpliendo tu propósito en Honduras. Hoy nos levantamos para poder declarar tu palabra del Salmo 138:8. Y dígalo conmigo. El Señor cumplirá su propósito en mí. El Señor cumplirá su propósito en mi familia. El Señor cumplirá su propósito en Honduras. Y la obra de sus manos es confirmada en el nombre de Jesús. Diga también conmigo, abro mi mente y mi corazón, no solo para oír la palabra de este día, sino también para recibir en el nombre de Jesús. Recibir, discernir lo que tú estás hablando, Señor. En el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Gloria a Dios. La profecía del siguiente gobierno, del siguiente presidente de Honduras y la amenaza que enfrentamos frente a las elecciones 2021. He estado en una búsqueda espiritual, orando al Señor para que su propósito en la iglesia y en la nación sea firme. Juntamente con un equipo de pastores en el país hemos venido por más de 20 años orando por esta nación y no hemos aflojado en ningún momento, en ningún día, ninguna hora, en oración estratégica, profética en el país. Hemos tenido un remanente en oración por más de 24 años. Escuche esto. Poderoso. Que no hemos aflojado el propósito por nada y se fortaleció más poderosamente en este año 2020, 2021, durante la pandemia, se hizo mucho más contundente, uniendo no solamente a Honduras en este remanente intercesor, sino pastores del continente americano. América Latina unida en oración a la par de Honduras. Aleluya. Es impresionante lo que Dios ha hecho. Por eso este día hemos estado preparándonos para trasladar a ustedes esta palabra profética y lo que Dios mostró. Hoy va a conocer usted a quién mostró el Señor. Es una dimensión sobrenatural. ¿Cuál es la batalla en medio de esta revelación que Dios ha dado? ¿En qué manos está la llave para el siguiente gobierno de este país? Vamos a resolver esa pregunta este día. ¿Y qué significa para la nación y para la iglesia las elecciones del 28 de noviembre de 2021? Y quiero comenzar con esto. Ahí tenemos el documento y producción me lo va a poner del 6 de noviembre de 2018. Que fue posteada en la página de Facebook Roy Santos
el 26 de noviembre de 2018. Recuerdo que en ese tiempo, el 6 de noviembre, estaba terminando un ayuno de más de 30 días por el país, por la iglesia y por el ministerio. Y escribí en ese momento la palabra y la visión que el Señor me estaba dando. La compartí con pastores amigos, con mi cobertura, el apóstol Leonardo Martínez. Y luego, repito, el 26 de noviembre de 2018, la publicamos en la página de Facebook, Roy Santos, lo cual aparece ahí en la página nuestra, un documento que está fijado en la página Roy Santos, y usted va a entrar a los links que aparecen en el documento y ahí va a encontrar que esta información es verídica, que esta profecía viene corriendo desde 2018. Y voy a extraer parte de esa palabra profética, porque la primera parte de esa palabra profética de 2018 tiene que ver con el presidente Juan Orlando Hernández y la primera dama y su gobierno, que es lo que Dios ha estado haciendo. El año pasado salieron muchos videos de pastores que estaban anunciando que el año pasado iba a caer el gobierno del presidente Hernández, que iba a haber un cambio de gobierno y que el Partido Nacional quedaba avergonzado el año pasado. Y en el 2018 Dios reafirmaba que el presidente Hernández iba a llegar a un proceso de culminación en su gobierno y que en esos años, incluso en esta palabra aparece lo que iba a pasar en el año 2020, 2021 en el gobierno del presidente Hernández, y así se cumplió. Todas esas palabras que salieron en videos y que periodistas en el país lo publicaron en sus páginas y las hicieron virales, no se cumplieron. Entonces, ¿qué significa esto? Que Dios sigue pensando en Honduras en un propósito maravilloso y que tiene un plan maravilloso. Porque aunque guste o no, aunque a usted no le parezca, el Señor quiso que el presidente Juan Orlando Hernández y su esposa, Ana García de Hernández, fuesen una pareja que gobernara en este país por 8 años, y así Dios lo habló, y así se cumplió, porque iban a hacer cosas de la mano de Dios que iban a hacer beneficios para Honduras, y lo han hecho. La iglesia en Honduras ha sido más fortalecida en el gobierno del presidente Hernández. Leyes a favor de la vida y de la familia han sido establecidas con mayor fuerza en el gobierno del presidente Hernández. Se ha combatido el crimen organizado, aunque para algunos no es así, y lo ha hecho, y hay evidencias. Se conectó la redención de Honduras con Israel y se hizo así. Es el gobierno donde más cristianos hay dentro del campo de los 3 estados, de los 3 poderes del estado. Es el gobierno donde más cristianos han estado dentro de la esfera de gobierno de este país. A tal punto que hay un grupo de oración legislativa en el Congreso Nacional presidido por el abogado y diputado secretario general del Congreso Nacional, José Tomás Zambrano, un hijo de Dios. Y luego en la Casa Presidencial, un grupo de oración presidido por la primera dama Ana García Hernández, una hija de Dios. Y un presidente que en el proceso de la vida, en el gobierno, recibió a Jesucristo como su Señor y Salvador. Salgo de esa parte para enfocarme ya con el tema que tiene que ver, porque lo que ha hecho el gobierno del presidente Hernández con la primera dama es preparar un siguiente tiempo de la iglesia y de la nación. Y por lo tanto la iglesia debe discernir el momento, entender esto, que cuando Dios escribe un propósito hay guerra, hay batalla, hay conflictos, hay denigración, hay calumnia, hay mentira, porque tratan de romper y quebrar ese propósito, pero cuando Dios lo sostiene, nadie puede. Y muchos en ese propósito son confundidos
Unos son sacados de la línea de batalla, otros son confundidos en su mente y después de estar en una visión clara aparecen allí dando tumbos porque no entienden lo que Dios ha dicho y lo que Dios ha hablado. Y esta cuestión no es del hecho de que los pastores no se deben meter en política, es el hecho de que Dios es el Señor de la política, de la ciencia de la política. Jesucristo es el Señor de la ciencia de la psicología. Jesucristo es el Señor de la ciencia de la biología, de la filosofía y de todas las ciencias del mundo, porque la misma Biblia habla de todas las ciencias, porque todo el conocimiento y la ciencia viene del Señor. Y todas las esferas que gobiernan la tierra y las naciones fueron creadas desde la misma mano de Dios. El mismo Estado es producto de la mano de Dios. La iglesia, la familia, todos los campos de la educación, la ciencia misma, los deportes, las artes, etcétera, etcétera. Todo tiene un vínculo poderoso de lo que Dios ha descrito en su voluntad. Quiero extraer de esa palabra profética que fue colgada en la página de Facebook, repito, el 26 de noviembre de 2018. Ahí aparece en la pantalla. Pero escrita el 6 de noviembre de 2018. Y la parte que quiero extraer es esta cuando dice, a inicio de este mes, estamos hablando de noviembre de 2018, mientras meditaba una tarde en mi oficina, de repente me entró una llamada de un número desconocido, que al contestar era el alcalde de Tegucigalpa. Me sorprendió la llamada, pues jamás la esperaba. Ponga atención a lo que estoy diciendo. Era la primera vez que hablábamos con el señor alcalde de Tegucigalpa. Solo fue un saludo de su parte y pidiéndome que nos reuniéramos. Cuando terminó la plática, el Señor me dijo, porque me fui a la ventana y el Señor me dijo, te acaba de hablar el siguiente presidente de tu nación. Lo voy a decir como lo tengo aquí escrito. Te acaba de hablar el siguiente presidente de tu nación. Averigua su nombre, me dijo el Señor, y verás por qué. Hasta ese momento, solo lo conocía como Narri Tito Asfura, nada más. Pero al buscar y leer, me sorprendí y reconfirmé que su nombre es Nasri Juan Asfura Sabla. Y el Señor me dijo, después de Juan Orlando, sigue Juan Asfura. Por eso, oiga bien lo que dice el Señor, por eso él debe seguir el proceso de visión de país y afirmar el pacto que te di y que le debe dar personalmente y la estrategia a seguir, lo cual lo hicimos fielmente como Dios lo dijo en su momento, en ese año. Y luego dice el Señor en su palabra profética, en su tiempo traeré esperanza y sosiego a la nación. En el tiempo de gobierno que Dios ha pensado darle a Tito Asfura, dice él, el Señor, voy a traer esperanza y sosiego a la nación. Pero sigo leyendo la palabra. Pero hay una advertencia que Dios da y dice, pero su partido debe saber cuidar este proceso sin confrontaciones ni competencias dañinas internas, donde debe moverse con sagacidad. Pero deben cuidar de que todos los que gobiernan no se vuelvan cómplices del que ha saqueado y corrompido la nación. Es una advertencia, una palabra tremenda que le da. Y parte de esa palabra, vamos a ver qué es lo que ha pasado con ella. Y debe también cuidar de la justicia. Y aquí ya cambia la palabra profética y le habla a la iglesia en el último renglón. Y si mi pueblo deja de ser luz y sal a la nación, entonces Honduras puede caer en manos malignas.
Eso fue lo que el Señor me dijo. Y el Señor me pidió en un retiro que tuve en este mes de octubre, por varios días, que estudiara la palabra profética. Y que es aquí donde la iglesia debe atender y entender. Escuche lo que estoy diciendo. Es aquí donde la iglesia debe atender y entender. Porque una palabra profética no se cumple sola. Atentos. Una palabra profética no se cumple sola. Cuando el pueblo de Israel estaba cautivo en Egipto, había un remanente orando por la liberación, porque había habido una palabra profética que ellos iban a caer por 430 años bajo un gobierno egipcio. Y cuando Dios llama a Moisés, le dice, he escuchado la oración de mi pueblo y a causa de ello te llamo a ti para que vayas a libertad. La palabra profética no se cumple sola. Porque hay personas que cometen ese error, les dan una palabra profética, pero dejan de orar. No estudian la palabra profética. Y una de las cosas que quiero decir a los pastores que me están escuchando en esta hora y a los miembros de las iglesias, a la iglesia de Cristo, a los creyentes en diferentes campos donde usted esté, si esté en el Congreso, si es gobernador político, si usted es alcalde, si usted es diputado, escúcheme. Es importante que nos mantengamos viendo la profecía. Cuidemos el destino de la profecía de Dios, primeramente. Porque es ahí donde Dios tiene encerrado un propósito para el país. Países como Honduras son peleados porque tenemos fundamentos, leyes profundamente protectoras de la vida y la familia conforme al diseño de Dios. Y eso es de aplaudir. Es de aplaudir a nuestras autoridades en el Congreso Nacional. Y reconozco la labor del secretario general del Congreso Nacional, el diputado Tomás Zambrano, y de todo el gobierno, el presidente Hernández, que ha sido baluarte en este tema. Ahora, escuchen lo que digo. El Señor me dijo, después de Juan Orlando, viene Juan Asfura. Esta palabra en parte se ha cumplido porque cuando Dios me habló esta palabra en el 2018, ni siquiera se sabía que Tito Asfura iba a ser candidato. Y eso, todos son testigos. ¿Hasta cuándo él se vino a definir para entrar al campo de la política para la presidencia de Honduras? Y ahora, parte de esa profecía se cumplió porque entró en contienda con el doctor Mauricio Oliva y Dios lo permitió así. Yo recuerdo que había ¿cómo les digo? Había un trabajo en el Partido Nacional que se escuchaba de que querían tener un candidato único, pero al final no se pudo. Pero fue para Dios confirmar parte de la profecía e ir haciendo fuerza en el propósito. Y al final quien salió como electo, como el candidato, el alcalde Tito Asfura. Pero aquí hay un detalle bien interesante que quiero darle el discernimiento en esta hora. He escuchado a muchos decir con certeza que Tito Asfura ganará. Y la gente dice, pero ella sabe que él va a ser el presidente de Honduras. Escuchen esto. Por la manera en que se miraban las cosas hace unos días. Pero nunca tenemos que olvidar que es Dios el quien tiene el designio profético de las naciones. Él tiene la última palabra. Y más en Honduras, que es una nación profética. Porque no gana el que quiere, sino el que Dios establece como la persona indicada para cumplir su propósito. Porque Dios tiene propósito en Honduras. Y si Él quiere cumplir un propósito, lo va a cumplir. Y nada lo va a detener. El infierno no lo va a detener. Por mucha ambición que pueda haber de otros gobiernos externos y quieran apoyar a otros grupos internos del país, no van a poder. Pero cuando Dios también quiere hacer algo diferente, tampoco lo puede detener. Por más que se ore, porque Dios es soberano. Eso hay que entenderlo.
El propósito Dios lo escribe a través de su iglesia. Por eso es que la iglesia es un punto referente en Honduras. Y le hace la guerra. Miren, las organizaciones mundiales como la ONU nos han asignado gente para que vengan aquí a pujar y hacer fuerza, empujar con el tema ideológico. Nos mandaron a la señora Alice Shackelford, porque fue la persona que dio fuerza en Costa Rica para que se diera ante la ideología de género. Pero se encontró con una iglesia que incide en la vida del país, con pastores que inciden en la vida del país, con una iglesia que ora y que cree en el propósito de Dios. Y no solamente Honduras tiene una ley que refuerza la vida de la familia, sino que le puso un candado este año a 96 votos para decir que Honduras se respeta el matrimonio conforme al modelo de Dios y que no se permite el aborto. Y no tenemos que olvidar, porque tenemos que estar alertas en este sentido. En el año 2005, en las elecciones, se decía que el expresidente Lobo, que era el candidato en aquel momento, iba a ser el ganador frente al expresidente Zelaya, que también contendía. Y recuerdo cuando me reuní con pastores en San Pedro Sula, que había una reunión de más de 800 pastores en la iglesia ateos en aquel momento, y se me permitió dar una palabra, y yo les dije, miren, todos dicen que va a ganar el presidente Lobo, pero no se extrañen ustedes que el lunes aparezca en primera plana que Mel Zelaya es presidente. Y así sucedió. A última hora, así sucedió. Alguien dice por ahí, es que hubo fraude acá. Escuchen lo que les voy a decir. Nada se mueve si Dios no lo permite. Nada se mueve si Dios no lo permite. Y Dios ve todo para cumplir su propósito. ¿Por qué? Porque habían profecías que tenían que cumplirse más adelante en lo que pasó con el expresidente Zelaya. Es por eso que tenemos que estar alertas, atentos a esto, porque la iglesia debe estar midiendo, los creyentes, los pastores deben estar midiendo la línea profética en que nos encontramos como nación. Hay una advertencia clara aquí al Partido Nacional de Honduras. Y le dice el Señor en la palabra profética 2018 que deben cuidar el proceso sin confrontaciones ni competencias dañinas internas, que deben moverse con sagacidad. Oigan eso, que deben cuidar que todos los que gobiernan no se vuelvan cómplices del que ha saqueado y corrompido la nación, y que deben cuidar que se haga justicia. Y por ahí han habido ciertas debilidades en el gobierno del Partido Nacional, donde no han sabido bregar en algunos temas, y donde han habido líderes que han hecho fracasar proyectos y han dejado mal muchas cosas, mal parado el gobierno, y han hecho las cosas mal. Y eso no ha sido bueno. Y hay que decirlo. Porque han hecho cosas impresionantes el gobierno, pero hay cosas que no han sido bien. Pero no por eso vamos a dejar nosotros de reconocer lo que ha sido correcto en este gobierno del presidente Hernández. Hay una puerta que Dios abrió para el Partido Nacional para que gobierne muchos años. Pero esa puerta poco a poco se ha ido cerrando. Porque hay hechos irrefutables que son como rocas gigantes que obstruyen el camino para que el Partido Nacional logre coronar muchos gobiernos. Porque Dios eligió este partido para que pudiera hacer historia en esta nación. Pero no han podido bregar con gente que les ha traicionado. Y es ahí donde se han abierto brechas muy delicadas y peligrosas. Y han sido como rocas. Recuerdo que en el 2014 yo tuve una visión, y la tengo aquí parte de eso de esta noche, donde el Señor me mostró a mí, al presidente Hernández y a la primera dama caminar por un camino muy precioso de tierra que iba con el liderazgo del Partido Nacional. Iban subiendo por una colina y yo logré ver en la visión, en la colina arriba, había muchos pájaros, había una luz impresionante, un destello de un nuevo amanecer. Pero cuando iban subiendo,
había en el lado derecho del camino una roca gigante que llegaba al cielo. Y pedazos de roca caían desde el cielo y obstruían el camino. Y cuando aquello caía y obstruía el camino, no golpeaba a nadie golpeaba. Sencillamente obstruía y la visión se paró. Y eso es lo que ha ido pasando. El único que puede detener al Partido Nacional de Honduras para que no gobierne es Dios, es Cristo. El único. Aquí no va a poder el Partido Liberal, aquí no va a poder el Partido La Alianza, aquí no va a poder nadie, solamente Dios. Porque Él dio el tiempo para este partido. Pero deben moverse, dice el Señor, sagazmente. O sea, tienen la llave. Parte de la llave está en las manos del candidato Juan Asfura. La puerta no está cerrada. Poco a poco se ha ido cerrando. Pero deben cuidar un proceso determinante en las decisiones que se toman de parte del presidente, de parte del ejecutivo, de parte del legislativo y de parte de la Corte Suprema de Justicia, porque Dios dice, pide justicia en el país. El liderazgo del Partido Nacional debe canalizar muy bien lo que Dios está hablando en estos días. Tienen una gran oportunidad. Pero hay un detalle bien interesante. Y es que hay personas dentro del Partido Nacional que no tienen buena relación con pastores en algunas comunidades, en algunas ciudades. Hay una buena relación de las autoridades que están en el gobierno central con la iglesia del Señor, con los pastores. Pero hay sectores, hay comunidades del liderazgo del Partido Nacional que no están teniendo ese cuidado y no es correcto. Hay que cuidar el propósito de Dios. Atentos a lo que voy a decir. Y lo vuelvo a repetir. La llave está en, parte de la llave está en las manos de Tito Afura. Y la batalla que hoy se enfrenta, tenemos que saberla entender por el Espíritu Santo. Porque también Dios advierte a la iglesia en Honduras. Y dice, y si mi pueblo deja de ser luz y sal de la nación, entonces Honduras puede caer en manos malignas. El Señor sacó en el 2009 a personas que estaban en el gobierno que no tenían planes buenos para este país. Y fue Dios lo que los sacó. Pero hay manos malignas que están trabajando y eso hay que saber desde dónde vienen. El Señor me ha dicho, el llamado es a mi iglesia, no a ninguna organización religiosa, porque mi iglesia no es religión. Mi iglesia son los llamados que saben que les he entregado la tierra de Honduras como su heredad. La otra parte de la llave está en la mano de la iglesia. La otra parte de la llave del siguiente tiempo del destino político de Honduras, repito, está en las manos de la iglesia. Una parte está en las manos de Tito Afura y la otra parte está en las manos de la iglesia. Lo que el Señor advierte es claro. Revela una guerra espiritual. Escuchen esto, una guerra espiritual. Y el liderazgo de la iglesia debemos saberla librar. Tenemos que saber guiar a la grey del Señor con discernimiento para cuidar nuestra tierra y que el Padre siga cumpliendo su propósito en medio de Honduras. Escuchen esto, amada iglesia. Escuchen esto. Y cuando digo amada iglesia, me refiero no a los templos, no me refiero a los pastores con sus congregaciones, no. Digo amada iglesia, me refiero al diputado creyente, al gobernador político creyente, al alcalde creyente, al diputado creyente, al ministro de gobierno creyente, al fiscal, al abogado, al magistrado creyente, al empresario que es creyente, al campesino, al obrero que es creyente, al padre de familia que es creyente. El propósito de Dios
se cumple de cualquier manera, o con su iglesia o para con su iglesia. Y aquí tenemos que entender, el Señor me dijo, escuchen esto que me dijo el Señor. Cuando Josué en equipo con todo el liderazgo del pueblo de Israel se juntaron y emprendieron unidos la visión de Dios, avanzaron y fueron conquistando pueblos y venciendo reyes fuertes, numerosos, hasta que tomaron posesión de la tierra prometida. Y les di victorias inimaginables ante la fuerza humana. Lo que Dios está diciendo es, yo voy a hacer que si mi iglesia está conmigo, unida al propósito y como un solo cuerpo, y no se separan, sino que se unen, no dejan que el orgullo, la indiferencia, nada les estorbe, voy a seguir haciendo mi obra a través de la iglesia. Pero también Dios cumple el propósito para con su iglesia. Y el Señor me dijo así, cuando mi pueblo Israel se desligó de mí y dejó de seguir mi voluntad en el cuidado de la nación, cuando mis sacerdotes se desligaron el uno del otro y se dividieron, cuando llenaron su corazón de orgullo, de vanidad idólatra y dejaron de estar juntos y en unidad, porque se sintieron satisfechos y se volvieron indiferentes y arrogantes, se corrompieron por causa de la ambición y solo cuidaron sus casas y abandonaron a la gente y no velaron por su tierra y dejaron de escuchar a mis profetas, desligándose de mi propósito. Entonces pasó como en los días de Salomón, que el propósito fue interrumpido, dividiéndose en dos y se volvieron vulnerables. Y los entregué bajo yugo de gobiernos gentiles que fueron dolor y pesada carga, hasta el tiempo en que se vuelvan a mí en arrepentimiento y den el fruto de un culto vivo, santo y agradable, y que no olviden que les entregué una nación para que fuera para mi gloria. Aquí está diciendo, se dividieron mis siervos, se partió, se volvieron indiferentes, arrogantes, y entonces lo que hice fue que los entregué bajo gobiernos malignos y fue de mucho dolor. Escuche la iglesia. Hay una batalla, hay una amenaza para 2021 en las elecciones. Porque el Señor me mostró lo siguiente, que la batalla es en contra de su iglesia. Sí. Que todo el conflicto político, social, económico en la nación es una maraña entretejida desde las tinieblas como una estratagema operada por principados, gobernadores, potestades, huestes espirituales de maldad que se fortalecen en las trincheras del ocultismo a través de personas malas que controlan a otros, provocando confusión a todo nivel, utilizando los medios de la radio, la televisión y las redes sociales para que los siervos de Dios, para que la iglesia y la población de Honduras pierda la visión en el propósito de país. Hay personas, el Señor me mostró líderes políticos que han ido a las tinieblas a buscar brujos y hechiceros y les han hecho baños y han hecho pactos y han entregado sus vidas en pactos satánicos para intentar gobernar esta nación. Mientras otros líderes políticos han buscado la bendición de Dios a través de los siervos de Dios, orando con ellos y pidiendo cobertura. Es una guerra espiritual. Y esos espíritus están trabajando a través de brujos, hechiceros, que están manipulando a muchos. Y hay periodistas que han caído en ese juego y tienen que sacudirse y no prestar sus foros, no prestar sus programas para gente que anda promoviendo la legalización del pecado. ¿Cómo es posible que periodistas, que medios de comunicación permitan gente que se pare en sus foros, en sus plataformas, para decir que es conveniente el aborto, el matrimonio homosexual? Solo porque una ley lo dice, no deja de ser inmoral y pecado delante de Dios. Y Dios lo condena. Son espíritus que están trabajando para confundir. El plan de Satanás, porque es un plan de Satanás. Escuchen.
Escucha, iglesia, su enemigo no es Xiomara Castro. Su enemigo no es Narrala, Salvador Narrala. Escucha, iglesia. El enemigo no es ningún candidato político. El enemigo no es ningún partido político. Hay un enemigo detrás de ellos y es Satanás y sus demonios que están trabajando. Y esos demonios están trabajando y controlando al más débil, al más susceptible a esa trampa. Y por eso usted los escucha motivar temas en contra de Dios, porque están siendo manipulados por esos espíritus. Pero ellos mismos son presas de esas maldades que debemos sacarlos en oración para que no caigan. Y así cuidaremos a Honduras en el nombre de Jesús, porque este país, Cristo lo ha elegido para hacer luz a las naciones. El plan de Satanás ha sido primero dividir el liderazgo de la iglesia. Y no hay que permitir, pastores, líderes de las iglesias, no permitan que Satanás los divida por temas políticos. No. Nosotros no dependemos de la vida política de un país. La iglesia no depende de la vida política de un país. Dependemos de las promesas de la palabra de Dios que están establecidas en la Biblia. Claro que somos ciudadanos. Claro que queremos gobernantes que hagan las cosas bien. Pero escúchenme esto. No nos amarguemos la vida perdiendo la unción y la gracia y el amor de Dios, peleando como pelean los que no tienen a Dios por colores ni por partidos políticos. Lo que tenemos que hacer es decidir correctamente y poner a la persona que Dios ha dicho para que gobierne esta nación y veremos el siguiente tiempo de este país. El plan de Satanás es dividir al pastorado, la iglesia. El plan de Satanás ha sido quebrar todo buen intento de parte del gobierno del presidente Hernández, estropear, hacer la guerra, manipular toda la información y quitar de la mente toda esperanza a la gente. Por eso es que hay una guerra informática envenenando la mente. Pero gracias a Dios que también ha levantado hombres que están tirando la información correcta. El plan del maligno desde las tinieblas es avergonzar a sus siervos y a su iglesia y tomar el poder para meter leyes que van en contra de la voluntad de Dios y amarrar el país a un sistema de estancamiento, de dolor y de muerte. Y no tenemos que permitir. El maligno desde las tinieblas busca arrebatar la llave que tiene la iglesia en esta nación. La iglesia ha cuidado esa llave espiritual con principios de fe que honran a Dios y a la familia. Aleluya. Hasta ahora lo hemos cuidado. Y yo les digo ahora, tenemos que seguirla cuidando y no hay que detenernos. Escúchenme, hijos de Dios que están en los tres poderes del Estado gobernando, diputados, ministros. Escúchenme, fiscales, regidores, alcaldes, ustedes que gobiernan, levántense como Esther, oren a Dios y pongan delante de Dios como lo hizo Esther. ¿Saben lo que hizo Esther? Que Esther puso delante del rey la vida de Amán, el que estaba buscando destruir al pueblo de Dios. ¿Y quién es nuestro rey? Jesucristo. Entonces usted que está en el gobierno como hijo de Dios, ore a Dios y ponga los nombres de personas que le hacen la guerra delante del Rey de Reyes y él peleará por ustedes y les ayudará a vencer. Y si usted está buscando la reelección como hijo de Dios, pelee la batalla porque Dios le ha dado la victoria. Y si usted está queriendo entrar como hijo de Dios en la vida política de esta nación, pelee la batalla porque Dios quiere a sus hijos gobernando también. Aleluya. Este es un tiempo poderoso. La llave, hay una guerra por ser arrebatada. El maligno desde las tinieblas no solo quiere tomar un gobierno, lo que quieren es tomar el destino de la nación y no hay que permitir. Dice el Señor, no lo permita. No solamente intentan tomar el gobierno, lo que quieren es tomar el destino de una nación, queriendo meter ideologías malignas y perversas que son condenadas por la Biblia en el nombre de Jesús. Hay un llamado de Dios en esta hora. El Señor me ha dicho con claridad, he elegido a Honduras para hacer testimonio y luz a las naciones. Aleluya. La he redimido de maldiciones que la tenían atada, como la que fuimos redimidos hace el 25 de junio de 2021 con respecto a Israel, cuando el presidente Hernández y la primera dama entendieron y se movieron y han traído esa
puerta abierta maravillosa para Honduras. Y dice el Señor, y hoy tengo puertas abiertas de todo bien para engrandecerla. La puerta sigue abierta. Aleluya. Y dice Dios, llamo a mis hijos que los he puesto como mis siervos que pastoreen mis ovejas. Llamo a mis hijos que están en las casas con sus familias en cada rincón de la nación. Llamo a mis hijos que están en la política. Llamo a mis hijos que están como gobernantes en la nación. Llamo a mis hijos que están como empresarios. Llamo a mis hijos que están en los negocios. Llamo a mis hijos que están en los medios de comunicación. Llamo a mis hijos que están en la tierra como campesinos. Llamo a mis hijos que están dentro de los campos obreros. Llamo a mis hijos que están dentro de la Corte Suprema de Justicia como fiscales, como magistrados, como jueces. Llamo a mis hijos en Honduras que se vuelvan a mí, que se conviertan de sus malos caminos, que no se aparten de mi voluntad, que se sacudan todo hechizo maligno que entra por noticias y comentarios para confundirlos. Quebranten todo conjuro que se hace de las tinieblas que intenta quitarle la nación. Júntense en oración. Únanse en propósito de país, todos mis siervos, para cuidar a su nación. Levántense, dice el Señor, como lo hizo Esther, y digan como dijo Esther, ¿cómo podré yo ver el mal que alcanzará mi pueblo? ¿Cómo podré yo ver la destrucción de mi nación? Aleluya. Hoy se levantan los hijos de Dios en este país. Y su mano poderosa, nadie podrá detenerla. Es una guerra. Pastores, júntense como un solo hombre y orar, ayunar. Este es el momento de levantarnos. El Señor ha asignado un hombre para que gobierne el siguiente tiempo. Tito Asfura, Juan Asfura. Pero la iglesia debe definir. La batalla es contra nuestros hijos y nuestros nietos. Ahora, la pregunta es, ¿qué señal es para la nación y para la iglesia las elecciones del 28 de noviembre de 2021? Amados, Dios va a cumplir su propósito en el país. Y la razón por la cual el Señor me trajo para dar este día, esta palabra profética, es para que la iglesia se alerte. Muchos pastores perdieron la visión y están coludidos con grupos que están en contra de Dios y de la Biblia. Muchos creyentes han perdido la visión, pero hay que volvernos y alertarnos en este día y juntarnos como un cuerpo. El llamado que Dios hace no es a una denominación, no es a una red apostólica. El llamado es al cuerpo de Cristo, que nos levantemos como un solo hombre a orar por esta nación. Dios quiere que reaccionemos como reaccionó el rey de Nínive, que se humilló todo y se postraron ante Dios y fueron librados del terremoto. Dios quiere que nos unamos como en los días de Josafat, que niños, jóvenes, hombres y mujeres oraron a Dios cuando los amonitas y moabitas luchaban por quitarle su gobierno, y dice que se humillaron y Dios los trajo libertad. Fueron a humillarse ante el templo de Dios. Ahí oraron en el templo de Dios y Dios los libró y mandó un profeta y les dijo: no es de ustedes la guerra, sino mía, y yo pelearé por ustedes. Adoraron a Dios y el enemigo fue vencido. Es de levantarnos este día como Daniel, cuando se levantan los enemigos para hacer la guerra y poner sus sistemas malignos. Hay que orar 3 veces al día, orar desde nuestros templos, de nuestras casas, en dirección a Jerusalén, y declarar el propósito de Dios en este país. Amados, y ahí sabremos nosotros, el 28 de noviembre, quien sea el ganador de la presidencia, nos va a decir entonces cómo estamos delante de Dios, cómo está su iglesia. Yo quiero y le he pedido a mi soberano que nos dé el presidente Asfura para que siga cumpliendo su propósito en esta nación. Pero si él ve que su iglesia no ha entendido y sus pastores no se humillan y su iglesia no se junta y no se vuelve en oración en cada lugar, entonces permitirá, porque dice el Señor
Si mi iglesia deja de ser luz y sal de la tierra, la nación puede caer en manos malignas. La otra parte de la llave está en la iglesia. Y ese es mi llamado este día. Volvámonos a Dios. Y no permitamos que el maligno gane ventaja alguna. Quitémonos todo comodismo. Si su ministerio es grande, si su iglesia, si usted ha alcanzado lugares de honor, pongámoslo a los pies de Cristo con humildad. Y que sea el Señor quien tome el control. Pero hoy quiero decretar y decirles, he visto la mano del Señor, la poderosa mano del Señor ayudando a su iglesia en este país. Y hoy les digo por el Espíritu Santo, pastores, diputados, magistrados, empresarios, hombres de negocio, gobernadores políticos, alcaldes, jueces, fiscales, magistrados, obrero, campesino, ama de casa. Dice el Señor, no temas. Yo he extendido mi mano para ayudarte. Ora a mí, búscame, porque yo soy tu Señor que te sostiene de la mano derecha. Y te digo, no temas, yo te ayudo en este tiempo. Búscame, 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 búscame y me hallarás. Y yo pelearé por ti y te ayudaré. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. Quiero saludar a todos y bendecirlos en el nombre de Jesús. Este es el momento que los que están en esta plataforma, los que están allí viéndome, levanten sus manos. Hijos de Dios, levanten sus manos. Y dígale al Señor, rindo mi corona delante de ti. Y el lugar que me has dado en este país, lo pongo a tus pies. Y la autoridad que me has dado en este país, lo pongo a tus pies. Por eso en esta hora, Señor, me humillo y me rindo. Cumple tu propósito en Honduras. Y líbranos. Líbranos, Señor. Señor, que se quite de mi mente y de mi corazón. Que mi enemigo no es otra persona. Que el enemigo no es otra persona. Que mi guerra no es con personas. Que mi guerra es espiritual. Y la vamos a librar en el nombre de Jesucristo. Y que Honduras, Señor, siga siendo luz. Un territorio para que tu gloria siga establecida en esta nación. Escuchen, pastores. El hombre que Dios ha puesto para la llave de esta nación es Tito Afura. Iglesia, les bendigo en esta hora. El Señor es su ayudador, su sombra, su mano derecha, aleluya. Y le dice, no teman, el bien y la misericordia le seguirán todos los días de su vida. Los bendigo, la paz del Señor con ustedes. Oración y unción por el año 2021. Mes de enero, de unción de paz. El mes de febrero, de unción de sanidad de manos. Mes de marzo, de unción para abrir entendimiento. El mes de abril, de unción para activar riqueza. Con el mes de mayo, unción de medida de fe. El mes de junio, de restitución de riquezas. El mes de julio, de unción de vida. El mes de agosto, unción de prosperidad. El mes de septiembre, de unción de crecimiento. El mes de octubre, de unción de paz financiera. El mes de noviembre, de unción para alcanzar lugares de honor. Mes de diciembre, de unción de victoria plena. En familia. 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 Nos conectamos en familia. En familia. Manantial de la mesa. Nos conectamos en familia. Cruzada Nacional Virtual, Niños a una Voz. Este año bajo el lema Avivamiento del Espíritu Santo. Niños a una Voz. Sábado 30 de octubre, 3 de la tarde. Invitan Región, Red de Guerreros que Interceden por Honduras. Coalición Niños a una Voz. Comisión de Oración de la Confraternidad Evangélica de Honduras. Y este medio de comunicación. Desde Cucuyagua, Copán, Honduras, a las naciones. Niños a una voz. Orando por la familia, Por la niñez. Por la nación. Por la iglesia. Este Sábado 30 de octubre. Juntos para un avivamiento del Espíritu Santo. Todos somos niños a una voz. Niños a una voz.
eu sou Valentim, da Vitória da Conquista. Sou criança e eu quero fazer um convite bem legal. Mesmo bem legal. Super massa pra orar pelo Brasil! Dios le bendiga. Somos Moisés Franco. Y Ruth Franco. Invitamos a los pastores que junto con sus ministerios de danza y coreografía sean parte de Danza y Coreos Niños a una Voz. Para mayor información pueden escribir al WhatsApp con el número 9740-6167. También se pueden contactar con el número 9792-2972 y también el número 9886-7709. Somos Niños a una Voz.